les va? Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde. Los saludamos desde TV UNAM para seguir compartiendo con ustedes información que esperamos sea de su interés y también de utilidad en distintos momentos de la vida. Y también les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, comenzamos esta semana con nuestra cápsula del doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos habla sobre los tipos de inmunidad que existen y cómo funciona nuestro organismo. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿es verdad que hay dos tipos de inmunidad? Bueno, repasemos. Cuando el organismo se encuentra con un agente extraño, como una bacteria o un virus, lo reconoce e inicia un proceso de aprendizaje. En este proceso, el sistema inmunológico genera anticuerpos y también células especiales que pueden atacar y destruir al agente extraño. Este proceso de aprendizaje se conoce como inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es entonces un proceso aprendido, altamente específico y tiene memoria. Esto es, el sistema inmunológico recuerda posteriormente ese agente extraño y lo puede atacar en una segunda ocasión con gran eficacia. Sin embargo, el sistema inmune adaptativo es lento. La reacción adaptativa lleva entre 2 y 3 semanas. ¿Qué pasa en los tiempos antes de esto? Afortunadamente, nuestro organismo, en el sistema inmunológico, tiene mecanismos de defensa que actúan rápidamente. Estos mecanismos de defensa se conocen como inmunidad innata. Esto es, son los mecanismos que tenemos desde el nacimiento y que nos ayudan a proteger rápidamente contra agentes infecciosos que nos pueden atacar. Parte de la inmunidad innata son la piel, las lágrimas, el moco en la nariz y células especializadas que están en la piel y la sangre que atacan rápidamente a los agentes extraños. Entonces sí, la inmunidad tiene dos componentes: inmunidad innata para reacción rápida e inmunidad adaptativa que perdura por mucho tiempo. Gracias. Hasta luego. La región de la Antártida es un lugar enigmático y muy importante para los científicos por la forma en la que se ha ido transformando ese territorio, lo que representa en términos de cambio climático, el desarrollo de las especies que ahí habitan y la actividad humana. Enseguida veremos una entrevista que nuestra compañera Paulina Gómez realizó al doctor Jerónimo López Martínez, quien es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y también especialista en esta región. Y bueno, ahora continuamos con un tema muy interesante. Vamos a platicar sobre el trabajo científico en la Antártida, esto a cargo del doctor Jerónimo López. Él es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, además es científico y experto en la Antártida, además de ser alpinista, es doctor en ciencias geológicas y profesor de esta misma universidad. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la UNAM Responde. Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Pues comenzando con su trabajo tan interesante, ¿cómo ha sido investigar, sacar estos datos científicos de tantos años que usted lleva, investigando directamente en la Antártida? ¿Cómo ha sido este trabajo y qué es lo que usted estudia principalmente? Bueno, trabajar en la Antártida pues es un privilegio, ¿no? Y para un geólogo, como es mi caso, el tener ese escenario, lo que representa el continente antártico y los mares circundantes, pues es una oportunidad de estudiar temas muy interesantes y en un lugar donde no toda la gente tiene oportunidad de ello. Yo pude hacerlo desde el momento, hace ya 34 años, en el que en mi país
en España se estableció un programa nacional de investigación en la Antártida. Entonces pudimos concurrir desde diversas universidades, centros de investigación. En mi caso y con mi grupo con el que trabajo habitualmente, pues planteamos proyectos en el ámbito de la geodinámica, conectado con la neotectónica, con las deformaciones recientes de las rocas, los cambios del nivel del mar. Entonces hemos podido ir a lo largo de este tiempo trabajando, y yo tengo la suerte de poder ir con logística de otros países a distintos sectores de la Antártida, porque la Antártida es muy grande, son 14 millones de kilómetros cuadrados, es 7 veces más grande que México, ¿no? Entonces no se puede hablar lo mismo de lo que el ambiente incluso que se da en un sector en la península antártica que en el interior, las cordilleras del interior de la Antártida. Claro, doctor. Y precisamente a partir de este trabajo que usted e interés que ha tenido desde hace muchos años en investigar la Antártida, pues ¿cuáles son las principales aportaciones que usted ha podido tener de estos viajes que usted ha hecho a este lugar, y también pues las dificultades que ha tenido por las condiciones de trabajo y de que ustedes y su equipo pues puedan lograr tener algunos datos más precisos y demás? ¿Cuáles son estas principales aportaciones? Bueno, las aportaciones que nosotros en concreto, me parece, no sé muy bien si me pregunta por las mías personalmente o por la comunidad que trabajamos en la Antártida. Por la de usted, usted, yo creo que usted es más para que nos diga más específico. Pues, en realidad, pues nuestros trabajos se han traducido, pues en mi caso, en más de un centenar de publicaciones en diversas revistas acreditadas, en muchas comunicaciones en congresos del ámbito antártico y congresos generales, ¿no? La ciencia en la Antártida está promovida y coordinada por un comité internacional que es el SCAR, Comité Científico Internacional para la Investigación en la Antártida. Cada 2 años hace una gran Open Science Conference, cada 4 años hace un simposio de ciencias de la Tierra en la Antártida, que es en los que yo más he participado, ¿no? Presentando trabajos o siendo invitado en alguna sesión plenaria. Entonces, estos trabajos y revistas especializadas pues se han traducido en aportaciones en estos temas que yo le comento que trabajamos: neotectónica, geomorfología, geología del cuaternario, relación con los cambios del nivel del mar y con los impactos y en condiciones ambientales en las áreas libres de hielo, que es donde fundamentalmente trabajamos nosotros. En la Antártida hay muy pocas zonas libres de hielo. El 99,7% del territorio antártico está tapado por el hielo. Pero hay unos sectores, sobre todo en la periferia y en algunas montañas del interior o algunos nunataks, ¿no? Picos aislados de hielo, que sí permiten aflorar las rocas, incluso desarrollo de suelos que nos dan oportunidad de ser muestreados y ver un poco desde cuándo se han quedado libres de hielo y cómo están evolucionando, incluso en el contexto actual de retroceso glaciar en esas zonas. También mi grupo hemos hecho pues media docena de mapas geológicos y mapas geomorfológicos. Hemos promovido previamente que otros grupos españoles de geodestas, cartógrafos, hayan hecho las bases topográficas, porque no existían mapas con suficiente detalle. Hoy en día, con trabajo sobre el terreno y utilizando imágenes de satélite, pues se ha podido avanzar en los últimos años considerablemente en esto. Y es otra de las partes en las que hemos hecho algunas aportaciones. Ok, doctor. Y referente también a lo que me comenta, creo que es muy importante ver cómo gracias pues a la tecnología también ustedes han podido investigar más sobre este lugar, pero creo que también es importante que nos comente cuál es la relación y el impacto que el cambio climático ha tenido sobre la Antártida y también qué otros, digamos, resultados ustedes han arrojado a partir de las investigaciones sobre el cambio climático y su relación con la Antártida. Y como dice muy bien, hoy en día, en los últimos años, hay un creciente número de satélites con órbita polar que proporcionan imágenes
cada pocos días, incluso imágenes de radar que se pueden obtener y utilizar posteriormente en las etapas de oscuridad, porque en la Antártida, según qué sectores, pero hay meses de completa oscuridad. Okay. También cuando hay nubes, ¿no? Porque con el radar se pueden penetrar esas barreras. Y esto da unos elementos de gran utilidad para el trabajo en las ciencias de la Tierra, en nuestro caso, pero también en las ciencias de la vida, para el control de colonias de animales, etcétera, ¿no? Pero esto requiere también trabajo sobre el terreno. Por ejemplo, en nuestro caso, pues tener puntos de referencia para luego o sitios de comprobación de qué condiciones hay para poder interpretar las imágenes de satélite. Entonces, en las campañas sobre el terreno, pues, utilizando un espectro radiómetro, podemos tomar mediciones que luego permiten su cotejación con lo que se obtiene en los satélites. Esto hoy en día permite incluso hacer aproximaciones a estudios en zonas que uno no tiene oportunidad de visitar por paralelismo con los datos donde sí se ha estado, ¿no? Y lo que comenta del cambio climático, pues la Antártida es un sitio crítico, ¿no? Por las consecuencias que el cambio climático tiene. Lo es también por los registros únicos que hay en la Antártida sobre cómo han sido los cambios climáticos en el pasado. Ya sabe, yo no trabajo directamente en eso, pero que el hielo de la Antártida, que tiene un espesor medio de 2 kilómetros, en algunos puntos llega a cerca de 5 kilómetros, ha proporcionado el hielo más antiguo hasta ahora estudiado y datado en la Tierra, que tiene 800.000 años. A lo largo de ese testigo de hielo de tanta antigüedad, se puede analizar la molécula de agua y a través de los isótopos estables deducir paleotemperaturas. Pero además el hielo contiene burbujas de aire, que era la que estaba entre los copos de nieve, que luego se prensó y dio lugar al hielo. Y eso ha proporcionado los valores de gases de efecto invernadero, de CO2, de metano, diversos aerosoles presentes en la atmósfera de la Antártida, pues desde hace 800.000 años hasta la actualidad, los cuales nos da una posibilidad de comparar en qué medida los valores actuales son anómalos respecto a lo que ha habido en épocas anteriores, que lo son anómalos. Sí, y doctor, también me parece muy interesante hablar de cuáles han sido los principales retos que usted ha tenido al momento de hacer este tipo de investigaciones, hablando de las condiciones del lugar. Sí, trabajar en la Antártida es duro y hay que contar con medios logísticos que proporcionan los programas antárticos de los países. En mi caso, he ido una docena de veces a la Antártida, algo menos de la mitad he ido con los medios logísticos de mi país, de España, que tiene 2 bases en la Antártida y todos los años, desde hace ya más de 30, envía un buque cada verano austral, ¿no? Entonces he ido a esas instalaciones, pero también he ido las otras veces con programas y a bases de otros países. Pero en el trabajo de campo en la Antártida es muy variable según el tipo de investigaciones que uno hace. Los biólogos pues tienen que ir muchas veces a determinadas colonias, ¿no? Tratar a los animales, estudiar cuestiones en estas colonias de pingüinos o de elefantes marinos, con las focas, con las aves en general, etcétera. Hay muchas investigaciones en el terreno de la física, de la atmósfera, de los campos energéticos, que los científicos que trabajan en esas temáticas despliegan sus aparatos, normalmente cerca de las bases, y lo que tienen que trabajar luego es en la recogida y el tratamiento de esos datos, y no tienen que salir mucho de las bases, ¿no? Pero los geólogos tenemos que ir a donde están las rocas, a medir ellas, a muestrearlas en los suelos, en los afloramientos rocosos, y esto hace pues que nos tenga que llevar una zodiac a un islote o a un punto determinado y nos recogen horas o días posteriormente. Entonces hay que hacer campamentos y es una situación distinta con menos comodidades que en las bases científicas. Y a veces hay que atravesar glaciares para llegar a unos afloramientos que están al otro lado del hielo.
Entonces depende mucho del trabajo que uno haga. Yo como geólogo pues me he visto en este tipo de circunstancias, no logísticas, de desplazamientos de ese modo que he dicho. Claro, y son muchos retos, me parece, los que ustedes se enfrentan para ir a sacar estos estudios, estos resultados. Y también me gustaría preguntarle, digamos, a futuro, ¿cuál sería la forma de preservar y de ustedes poder tener pues las mejores condiciones, obviamente, para su trabajo, pero también preservar el lugar, que creo que es importantísimo también para lo del cambio climático, como lo comenta, y también para las especies que viven ahí? Sí, el ir a la Antártida exige tomar precauciones y las toman los programas antárticos de los países y también los operadores turísticos. Sabe que recientemente a la Antártida van también grupos de turistas. Entonces, se toman precauciones para no introducir especies foráneas en un medio que es muy delicado, donde las cadenas tróficas pues, son muy sensibles a cualquier introducción de una especie foránea que además en el contexto de calentamiento, de cambio climático, pueden encontrar un hábitat más favorable que anteriormente y crear una problemática en estas cadenas tróficas. Entonces, antes de desembarcar de los barcos, pues hay que tomar medidas, pisar unas alfombras que dejen el calzado limpio, llevar vestimenta que ha sido limpiada, no acercarse cuando uno hace otro tipo de trabajos a las colonias de animales. Hoy en día incluso hay con esto una problemática, sabe que también se usan mucho los drones, ¿no? para diversos estudios, sí. También para los del tipo que yo realizo. Entonces hay unas normativas, unos códigos de conducta de no hacer eso a cierta distancia de las colonias de animales, porque perturba estos hábitats que son delicados en la época, además, que normalmente están con la cría de su descendencia y que se les puede impactar notablemente. Todo esto, estas normas de conducta, estos códigos, estas normativas, en ello contribuye a desarrollarlo, a realizarlo el Comité Científico para la Investigación en la Antártida, el SCAR, que tiene grupos de científicos orientados a cada temática y que es además el órgano que le da asesoramiento al Tratado Antártico, al Comité de Protección Ambiental de la Antártida, cuando hace consultas sobre en qué medida se pueden permitir unas actuaciones u otras. Claro. Y doctor, creo que me parece de ahí fundamental irnos también a la parte de colaboración científica. ¿Con qué universidades y colaboradores usted también ha podido realizar este trabajo multidisciplinario en algún punto? Y también, pues, en cuanto a la UNAM, su visita que pues también va a ser muy fructífera para nuestra casa de estudios. La cooperación internacional es un aspecto clave, ¿no? en la investigación antártica. Un territorio tan grande que exige una logística complicada, no está al alcance de un solo país. Entonces, hay un ámbito en el que la colaboración internacional está muy promovida, incluso obligada, ¿no? por el propio Tratado Antártico. El apoyarse, pero también el compartir la información, las bases de datos. Esto en la Antártida, en la ciencia en general debe estarlo, pero la Antártida es un ejemplo extraordinario de cooperación internacional. Y yo he colaborado y colaboro, actualmente estoy en un proyecto activo sobre la Antártida y en mi caso he tenido una colaboración estrecha y la mantengo pues, con investigadores de Alemania, de Italia, de los Estados Unidos, de Corea, de Suecia, de Argentina, de Chile, de Brasil. He ido a instalaciones con buques y he publicado artículos con colegas de esos países. Y lo que me comentaba para México, pues en los desarrollos que haga, y lo recalcaré, ¿no? en esta presentación que voy a tener la oportunidad de hacer en la UNAM, lo importante que es que cuando alguien se introduzca en la investigación antártica, conecte con colegas de su campo, de su ámbito, para ver en qué medida se pueden apoyar las investigaciones que se vayan a hacer. Entre otras cosas, para no repetir investigaciones que ya están hechas.
o para poder unir las capacidades de los nuevos que se unen a las que tienen los otros grupos. Esto está muy facilitado en la Antártida y a través del SCAR y sus múltiples grupos no es difícil identificar quién trabaja en temas similares a los que son de nuestro campo y conectar con ellos. Yo animo a hacerlo a cualquiera que se quiera acercar a la investigación antártica. Claro, doctor. Pues me parece fundamental este tema y que lo comparta con todos nosotros, con toda la audiencia. También saber sobre este lugar es muy importante para la ciencia, para el cambio climático, para nuestro planeta. Y con esto vamos cerrando pues esta entrevista. Agradecemos mucho sus aportaciones y también que pues la visita a México y a nuestra universidad sea muy fructífera para usted y para todos nosotros. Le agradezco mucho su tiempo, doctor. Muchas gracias a ustedes. Estoy encantado de visitar la UNAM. Muchísimas gracias y nosotros de recibirlo. Y pues nosotros regresamos con Rosa Brizuela para más información. Quédense aquí en La UNAM Responde. Muchísimas gracias por esta información y también por toda la entrevista. Y cambiamos de tema. Arnold Belkin es un muralista canadiense que trabajó en México y desarrolló una obra donde plasma la historia de la ingeniería mexicana. Vamos a verlo en 100 años de muralismo en México. Inventando el futuro es un mural que nos habla sobre el poder transformador que tiene la ciencia, la tecnología y en particular la ingeniería. Así es como está plasmado dentro de la biblioteca Enzo Levi de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. A 100 años de que se inició el muralismo mexicano, este trabajo es recordado por ser uno de los 30 murales que hizo Arnold Belkin, pintor canadiense que llegó a México en 1948, fascinado por la pintura mural de artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco. Aunque su interés se enfocó en las técnicas de David Alfaro Siqueiros, ya que para hacer los bocetos y acomodar los distintos momentos de la ingeniería en la historia mexicana, utilizó un proyector de imágenes de cuerpos opacos. Belkin apostó por un mural portátil, de tal manera que puede transportarse a otro sitio con facilidad. Lo colocó sobre un soporte de triplay de cedro y aplicó pintura Polytech mediante un aerógrafo. El mural se divide en 4 grandes segmentos que podemos leer de izquierda a derecha. En cada segmento hay una figura alegórica que representa a un elemento de la naturaleza, hay temas de la historia y además también personas, los estudiantes de ingeniería o profesores actuando lo que tiene que ver con las invenciones de ese futuro que este mural está imaginando. Belkin la produjo al lado de un grupo de mujeres estudiantes como Maribel Avilés, Leonora González, Susana Junge y Patricia Quijano, lo que habla de una perspectiva renovada de las escuelas de ingeniería y la educación. En ese sentido, los murales se producen en colectivo, en comunidad y tienen una dimensión social de servicio que debe inspirar a otros o bien transformar la realidad. UNAM, 100 años de muralismo. Y para despedir nuestra emisión de hoy, queremos invitarlos a ver la más reciente película de Alejandro González Iñárritu. Se trata de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, que pueden disfrutar en el cinematógrafo del Museo Universitario del Chopo y también en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Esta cinta, que tiene algo de autobiografía y además una propuesta visual muy potente que invita a vivir de forma muy cercana el viaje que emprende el protagonista, a quien le da vida el actor mexicano Daniel Jiménez Cacho, es el trabajo más reciente del realizador, que obtuvo el doctorado honoris causa por la UNAM en el 2019. Pueden consultar fechas y horarios en el sitio de filmoteca.unam.mx y también en cultura.unam.mx. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el resto de la semana, por supuesto aquí en la señal de TV UNAM. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde. Adiós.